Imagina estar en una noche oscura, cargada de incertidumbre, donde las preguntas sobre el futuro pesan en tu corazón. Así estaban los discípulos de Jesús, temerosos, sin entender lo que estaba por suceder, y fue en ese momento, en medio de la confusión y el miedo, cuando el Maestro pronunció unas palabras que atravesaron los siglos: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este mensaje no fue solo para ellos, sino también para ti y para mí, aquí y ahora. Hoy descubriremos el poder de estas palabras que siguen transformando corazones y dando dirección en medio de un mundo lleno de dudas. En la sala donde se anuncia el camino. En la primavera de la Pascua, Jerusalén se transforma en un crisol humano. Peregrinos, comerciantes, sacerdotes y soldados se mezclan en sus calles. Bajo la ocupación romana, en la primera mitad del siglo I de la era común, cuando la provincia de Judea vive tensiones políticas y religiosas constantes, la ciudad es epicentro de tradiciones que llevan generaciones. En ese escenario cargado de memoria y expectativa que tiene lugar una conversación silenciosa entre un maestro y sus discípulos, no es una lección cualquiera, es la preparación del adiós y la declaración que dará forma a siglos de fe. El marco es conocido por los estudiosos, la autoridad romana bajo el emperador que, desde Roma, rige un orden que exige tributos y presencia militar. El templo en Jerusalén ejerce la centralidad cultural y legal, y las diversas corrientes del judaísmo, fariseos, saduceos, esenios, marcan debates sobre la ley. En este clima aparecen figuras carismáticas que anticipan la llegada de un reino distinto. Los años finales de la vida pública de Jesús se sitúan, según las reconstrucciones históricas, entre los años 30 y 33 de la era común, fechas aproximadas que nos ayudan a ubicar el relato en la trama temporal del imperio y de la historia judía. Jesús llega a Jerusalén con su grupo más cercano. Su misterio, que hasta entonces había sido itinerante, enseñando en sinagogas, curando enfermos, confrontando los poderes del sistema, alcanza su punto de decisión. Lo que hasta ese momento fue mensaje comienza a enunciarse como destino inminente. Sus palabras en el hogar alto, la llamada sala superior donde comparte la cena pascual con los suyos, no son solo consuelo, son catequesis profundas para el tiempo que viene. El adentro es íntimo, no un tribunal ni un foro público, sino un hogar donde se entreteje lo humano y lo sagrado. En esa sala las palabras se dan en confianza. Jesús conoce la inminencia de su entrega y, con calma, abre su corazón a los discípulos. No pronuncia discursos abstractos, habla de casa, el camino, de vida. Sus imágenes son domésticas pero portentosas. Voy a preparar lugar no es mera promesa, es invitación a comunión. La tensión es humana y profunda. Los discípulos sienten temor, la posibilidad de perder al Maestro, la incertidumbre sobre el futuro. Jesús percibe ese desconcierto y no lo evita. Su primer gesto es calmar: no se turbe vuestro corazón. Una frase que actúa como anestesia espiritual y convocatoria a la fe. En ese abrazo verbal empieza a perfilarse el centro del mensaje. La relación con Él será la ruta hacia el Padre. Voy a preparar lugar, palabra que vincula la despedida con la esperanza de morada. En la imaginación judía existiría la idea de habitaciones en la casa del Padre, del gran hogar colectivo que trasciende la muerte. Jesús habla en términos que sus oyentes comprenden. Él no los abandona, activa un proyecto de encuentro permanente con Dios. La promesa subraya continuidad y confianza. Alguien prepara el regreso. La pregunta de Tomás no es caprichosa, es la voz de todos los que enfrentan pérdida. ¿Cómo encontrar la ruta hacia lo desconocido? Jesús responde con una declaración que resuena en la historia: Yo soy el camino y la verdad y la vida. No se trata de una vía entre otras, es la afirmación de identidad. Él mismo es la ruta, la fidelidad íntima y la fuente de vida plena. Estas palabras condensan la cristología del Evangelio: camino que conduce al Padre, verdad que revela quién es Dios, vida que se comunica y transforma. Decir camino implica dirección y práctica, decir verdad implica revelación y transparencia, decir vida implica vitalidad y comunión. En la experiencia de la primera comunidad cristiana, que recoge y transmite estas palabras en el Evangelio de Juan, redactado varias décadas después, probablemente hacia finales del siglo I de la era común, esta tríada funda la identidad de Jesús como mediador.
no un filósofo que propone teorías, sino el sujeto que encarna la vía de acceso a Dios y al cumplimiento humano. Si me conocierais, también conoceréis a mi Padre, dice Jesús. La lógica del Evangelio es relacional. Conocer a Jesús implica conocer a Dios. No es un conocimiento intelectual, sino experiencia de vida compartida. El discípulo no aprende un camino abstracto, entra en una relación que transforma su modo de ser. La promesa de Jesús no se queda en lo escatológico, se traduce en praxis. Creer en Él implica actuar en la línea de su compasión y su poder transformador. Para la comunidad primitiva, esta afirmación respaldó la misión expansiva. Si la presencia de Jesús libera y sana, sus seguidores también participarán en esa obra. No es autoengrandecimiento, sino extensión del oficio divina. El texto que hoy leemos en el capítulo 14 del Evangelio según Juan, capítulo que compone parte del llamado discurso de despedida, fue transmitido por testigos orales y luego escrito en comunidades que vivían la memoria de Jesús. Hacia finales del siglo I, estas comunidades consolidaron relatos que articulaban la identidad del Maestro en términos que sostenían la fe frente al mundo grecorromano y frente a disputas internas sobre quién era Jesús y qué significaba seguirle. Las palabras han sido sembradas, camino, verdad, vida, pero la historia no se detiene en la certeza de la promesa. Afuera, la ciudad bulle y en la misma noche alguien sellará un acuerdo que conducirá a la entrega del Maestro. ¿Cómo resistirá la promesa cuando la traición toque la puerta? ¿Podrá la certeza de un camino sostener a quienes quedan? En el próximo episodio entraremos en la noche decisiva, la detención, el juicio y la prueba suprema de que Jesús es, en verdad, el camino, la verdad y la vida. Entre sombras y promesas. La Pascua avanza en Jerusalén. Es la noche de recuerdo en la que las familias conmemoran la liberación de Egipto. Sin embargo, para este pequeño grupo de discípulos la noche trae consigo un giro decisivo. Afuera, la ciudad está encendida de cánticos y rituales. Adentro, en la sala, las palabras de Jesús siguen resonando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El contraste es brutal, una ciudad celebrando la libertad del pasado, mientras dentro se anuncia una entrega que cambiará el futuro de la humanidad. El grupo se aferra a cada palabra del Maestro. Jesús les habla de su regreso al Padre, de enviar un consolador, de la paz que no es como la del mundo, pero el temor se filtra como un humo invisible. Las promesas son grandes, pero la amenaza que se avecina es concreta. Los líderes religiosos conspiran, las autoridades romanas observan y la sombra de la traición crece en el corazón de uno de los presentes. En la intimidad de la sala, Judas abandona la mesa. El narrador del Evangelio dirá con crudeza, y era de noche. No se trata solo de una hora cronológica, sino de un símbolo profundo. La oscuridad ha entrado en el corazón de quien vende al Maestro. La promesa de vida se enfrenta en ese mismo instante a la maquinaria de la muerte. El recorrido desde Jerusalén hasta Getsemaní no es largo, pero está cargado de tensión. El huerto, con sus olivos centenarios, se convierte en el escenario de la oración más intensa de Jesús. Allí, entre ramas y sombras, el Maestro se arrodilla y clama al Padre: que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Palabras que revelan su humanidad, su vulnerabilidad y al mismo tiempo su obediencia inquebrantable. El Monte de los Olivos ha sido lugar de oración y refugio durante siglos. Los judíos lo consideraban un sitio de esperanza mesiánica. Allí se esperaba la llegada del día del Señor. Jesús elige ese espacio no por azar, sino porque encarna la tensión entre espera y cumplimiento. Getsemaní, que significa prensa de aceite, será la prensa donde se exprime el corazón del Hijo. Mientras Jesús ora en agonía, los discípulos duermen. El contraste es brutal. La urgencia del Maestro frente a la fragilidad de sus seguidores. ¿No pudisteis velar conmigo una hora?, pregunta con voz entrecortada. En esa escena, la humanidad se retrata de toda su debilidad, el sueño frente al sufrimiento, la incapacidad de acompañar plenamente al dolor del otro. El acto más íntimo, el beso, se transforma en señal de entrega. Judas convierte un gesto de amistad en marca de traición. Jesús, sereno, lo recibe sin resistencia. Amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
La contradicción entre ternura y traición queda marcada para siempre en la memoria cristiana como símbolo de la fragilidad humana y la fidelidad divina. El choque entre violencia y mansedumbre queda patente. Jesús no se defiende, no convoca legiones de ángeles, no responde al golpe con golpe. Su mensaje se confirma en el acto. El mismo es el camino de la paz, no de la violencia. En esa noche, las bienaventuranzas encuentran su expresión más radical. Amar a los enemigos, poner la otra mejilla, confiar en la justicia de Dios. La detención es el inicio de un proceso que no solo pone a prueba la fe de sus discípulos, sino la esencia de su mensaje. La promesa de ser el camino, la verdad y la vida ahora parece quebrarse bajo el peso de la injusticia. Sin embargo, en esa aparente derrota se gesta la victoria. De la intimidad del cenáculo a la frialdad de los tribunales, la noche avanza como un río implacable. ¿Cómo se revelará la verdad cuando el camino sea juzgado como criminal? ¿Cómo se mantendrá la vida cuando la muerte asome con toda su crudeza? El próximo episodio nos llevará a los juicios, a la confrontación de Jesús con el poder religioso y político, donde el eco de sus palabras resonará más fuerte que las cadenas que lo atan. Cuando la verdad es juzgada. La noche se ha vuelto día. Tras las murallas, mientras la ciudad se despereza, un prisionero ya ha vivido horas de interrogatorio. Jesús, el que se presentó como el camino, la verdad y la vida, es conducido de un tribunal a otro, de los líderes religiosos al poder romano. Sus manos atadas y sus ojos serenos contrastan con el nerviosismo de quienes lo acusan. El Sanedrín, Consejo Supremo de los Judíos, se reúne de manera apresurada. Sus miembros buscan pruebas contra Jesús, pero los testigos no concuerdan. Lo que está en juego no es solo un hombre, sino la estabilidad religiosa y política en un tiempo donde Roma vigila cada movimiento. En torno al año 30 de nuestra era, cualquier aspiración mesiánica podía convertirse en amenaza directa al orden imperial. Ante las acusaciones, Jesús calla. Su silencio no es debilidad, sino fuerza. En un mundo donde la palabra podía salvar o condenar, él elige guardar la voz para pronunciar solo lo esencial. El sumo sacerdote le exige: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús responde con sencillez: tú lo has dicho. Esas palabras claras y firmes caen como un golpe de martillo en la sala. La traición de Judas no es la única. Pedro, el impulsivo, el valiente, también falla. 3 veces niega al maestro y al oír el canto del gallo sus lágrimas brotan con dolor. Aquí se revela otra verdad. El ser humano tropieza incluso cuando su corazón quiere ser fiel. El caso trasciende lo religioso y llega al terreno político. Poncio Pilato, prefecto de Judea, es un hombre atrapado entre dos fuegos: la presión de los líderes judíos y la amenaza de disturbios que podrían atraer la ira de Roma. Frente a él, Jesús permanece digno. Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta, ambigua y profunda, desarma al gobernador: tú lo dices. Históricamente, Roma toleraba las religiones locales siempre que no cuestionaran la supremacía del César. La acusación de que Jesús se proclama rey no era un simple asunto espiritual, era una amenaza política. Pilato, aunque convencido de su inocencia, se enfrenta al dilema: liberar a un justo y arriesgar la paz, o condenarlo y mantener el orden. Pilato lo envía a Herodes Antipas, tetrarca de Galilea. Este lo recibe con ironía, esperando ver un milagro. Jesús guarda silencio, no responde a burlas ni a demandas. Herodes, frustrado, lo viste con un manto de burla y lo devuelve. Lo que parecía un juicio justo se convierte en un espectáculo de poder y desprecio. Los líderes religiosos manipulan a la multitud. Frente a la costumbre de liberar un preso en la Pascua, el pueblo pide a Barrabás, un rebelde y homicida. La voz del pueblo clama: «¡Crucifícale!». La misma multitud que días antes gritaba «¡Hosanna!», ahora exige muerte. La verdad se enfrenta al poder de la manipulación y el miedo. El gesto de Pilato queda marcado en la historia: lavarse las manos como símbolo de evasión. Aunque declara que no encuentra culpa en Jesús, lo entrega al escarnio de la cruz. El poder político cede a la presión popular, sacrificando la verdad en nombre de la paz aparente. El camino es encargado con una cruz. La verdad es condenada como mentiroso.
la vida es llevada hacia la muerte. Pero en ese aparente fracaso se está gestando el acontecimiento más decisivo de la historia humana. ¿Cómo puede la muerte convertirse en la puerta de la vida eterna? El siguiente episodio nos llevará a lo más alto del Calvario, del Gólgota a la eternidad. El Vía Crucis inicia en el año 30 de nuestra era, donde la fiesta de Pascua, Jerusalén presencia el recorrido de un condenado que es, al mismo tiempo, el Salvador. Cada paso es una declaración silenciosa. El camino hacia la redención no está pavimentado con gloria, sino con sufrimiento. Entre la multitud, unas mujeres lloran desconsoladas. Jesús, aún en agonía, se vuelve hacia ellas. No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. En ese instante, la verdad revela que su sacrificio no es derrota personal, sino advertencia y esperanza para generaciones enteras. Simón de Cirene es arrastrado para ayudar. En ese detalle, aparentemente menor, se anticipa el mensaje universal. Todo discípulo está llamado a cargar su cruz y seguirlo. El Gólgota, llamado lugar de la calavera, se convierte en el escenario del clímax. Jesús es clavado en la cruz entre dos malhechores, cumpliendo la profecía de Isaías. Contado entre los transgresores, la vida es suspendida entre cielo y tierra, rechazado por los hombres, sostenido solo por su misión. Uno de los condenados se burla, exigiendo salvación inmediata. El otro, en un acto de fe desesperada, clama: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. La verdad, incluso en agonía, abre puertas eternas. En el momento más doloroso, Jesús experimenta la soledad total. La verdad se enfrenta al silencio del Padre. En el grito que revela la hondura de su sacrificio, cargar con el pecado de todos. Con un último suspiro, el camino parece llegar a su final, la vida se entrega, pero en esa aparente derrota se consuma la obra más grande de la historia, la reconciliación del hombre con Dios. La tierra misma reacciona. El velo del templo, que por siglos separó al hombre de la presencia divina, se rompe de arriba abajo. El acceso a Dios ya no está limitado a unos pocos, ahora es abierto a todos los que creen. El cuerpo de Jesús es envuelto en lienzos y colocado en una tumba nueva, una gran piedra expuesta a la entrada. A ojos humanos, todo termina ahí, pero la historia no ha concluido. El tercer día, la vida vence a tu muerte. El camino interrumpido continúa, la verdad despreciada se confirma. La resurrección no es solo un hecho aislado, sino el fundamento de la fe cristiana, el motor de la esperanza de millones a lo largo de los siglos. Desde ese día, el mensaje de Jesús ha cruzado generaciones, fronteras y culturas. Reyes, filósofos, soldados, campesinos y científicos han encontrado en sus palabras dirección y sentido. El camino, la verdad y la vida no quedó en una tumba, se levantó para transformar la historia humana. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 2000 años después, su declaración sigue siendo un desafío, una promesa y una invitación. La pregunta ahora no es qué ocurrió entonces, sino ¿qué harás tú con esta verdad hoy? Así como las mujeres corrieron a anunciar la resurrección, hoy te invito a correr la voz. Comparte este mensaje, activa la campanita y deja tu comentario. Que este video sea también un testimonio vivo de que la esperanza no murió en el Gólgota, sino que resucitó para siempre.